específicos porque para el siguiente avance, que es para el día 11, y es lo que vamos a ver en este momento, necesitamos que esos objetivos específicos estén correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ver, me voy a ir a la presentación y vamos a ver qué es lo que tenemos que entregar para el día 11. Si lo vemos en el calendario dice que tendríamos que entregar las preguntas de investigación, la justificación, la factibilidad y las consecuencias. Son cuatro aspectos que tenemos que entregar para el día dentro de 8 días, tenemos 7 días, ¿ok? Bueno, ya saben ustedes que hago la revisión de lo que me entregaron el día de hoy y que la próxima sesión que nos veamos, que creo que es el viernes, en ese momento vamos a ver todas las dudas que tengan acerca de las observaciones que les ponga el día de hoy. Si es el jueves. Ay, no, el jueves no. Oh, sí, es el jueves. El jueves a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, a esa hora, pues veremos cuáles son las dudas que les hayan surgido de las observaciones que les puse hoy para que puedan ustedes corregirlo y en la siguiente sesión lo puedan entregar. Ok, bueno, entonces me voy a ir a la presentación en la que nos habíamos quedado y de esa forma vamos a ir continuando con este trabajo. Bien, bueno, pues estábamos en esa parte, precisamente en esa donde estábamos viendo cómo era la estructura del trabajo. Y entonces, pues ya habíamos dicho que así estaba más o menos la estructura del trabajo. ¿En dónde estamos en este momento? Dentro del proyecto, estamos en esta parte donde dice planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Y dentro del planteamiento del problema, entregamos el día de hoy el análisis y entregamos los primeros de los elementos que son los objetivos. Nos faltaría hacer la hipótesis, la justificación, las preguntas, factibilidad, consecuencias y metodología empleada. Pero para la siguiente sesión dice que solamente tenemos que entregar las preguntas de investigación, justificación, factibilidad y consecuencias. Entonces me voy a pasar a la siguiente diapositiva en donde estábamos. Y este se refiere al planteamiento del problema. Me voy a ir a esa presentación y vamos a ver que dentro del análisis, lo primero que teníamos que hacer era una cuartilla del análisis del problema en donde estábamos poniendo qué estaba mal, qué se necesitaba mejorar, cuáles eran los hechos, qué, cómo, cuándo sucedían, por qué sucedían, qué es lo que queríamos lograr, cuál era el propósito y si había algunas restricciones. Después de eso, hicimos una matriz de este tipo más o menos en donde dividimos cuáles eran los hechos y cuáles eran las dificultades, de forma que en la columna 3 nos quedaran las soluciones tecnológicas que se iban a convertir en objetivos específicos. En algunos de los que revisé así rápidamente, ahorita en la mañana, me di cuenta que aquí, los que pusieron ustedes aquí como objetivos ya no aparecen en su listado, ya aparecen otras cosas. Eso hay que revisarlo, porque para eso nos servía esta herramienta. Entonces, ya habíamos dicho que poníamos nuestro objetivo general y después enlistábamos nuestros objetivos específicos de esta forma y que esos objetivos que estaban aquí tenían que coincidir en todo momento con lo que habíamos puesto en las matrices de análisis, porque para eso nos servía esa matriz, que era una herramienta. Bueno, este era el entregable, esto fue lo que entregamos el día de hoy, entonces ya, superado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir con la hipótesis. La vamos a ver rápidamente, pero no la vamos a entregar. Pero para que cuando esté correctamente, sobre todo que ya estén correctamente los objetivos específicos, las hipótesis salen solitas también. Porque el establecimiento de las hipótesis en la parte científica, recuerden ustedes que da una suposición de por qué sucedía el fenómeno y a partir de esas hipótesis hacíamos la investigación para refutarla o para aceptarla como una respuesta correcta de por qué sucedía el fenómeno.
pero esto era de un cuestionamiento que teníamos, ¿no? En el caso de la investigación tecnológica, más bien lo que estamos buscando son soluciones. Y, por ejemplo, si tenemos en el anterior la solución de que a través de la implementación de fotoceldas podemos reducir el costo de energía eléctrica, esa ya es la hipótesis. Entonces, nada más sería como ponerla afirmándola, ¿no? Las hipótesis tecnológicas, entonces es la afirmación, como dice ahí, de los objetivos, ya sea del objetivo general o de los específicos. Y a diferencia de las hipótesis en la investigación científica que nos sirven de guía para hacer la investigación y con base en esas ver si es cierto o no es verdad, en el caso de las hipótesis tecnológicas más bien se prueban en la práctica. ¿Y cómo se prueban? A través de que se implementan y se mide su efectividad y se mide su eficiencia. Entonces, en nuestro caso, pues tendremos que alcanzar los objetivos totalmente específicos, ¿no? En el caso de que habíamos hablado del caso práctico del estacionamiento, recuerden que a partir de los objetivos ya podríamos plantear esas hipótesis. Por ejemplo, ¿recuerdan cuál era el primer objetivo? El objetivo decía convertir la energía mecánica generada por el movimiento de los vehículos en energía eléctrica. Entonces, lo único que le podemos hacer ¿es posible convertir la energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? Por del movimiento de los vehículos. Así nada más es tan fácil como poderlo afirmar. O empezar con la lógica de que si lo implementamos, entonces sucede que, y como en el caso 3, si se implementan fotoceldas a las máquinas de acceso, se ahorrará el 15% de energía eléctrica. ¿Ok? Esta sería ya una afirmación que serían nuestras hipótesis. Pero ya una vez que estén sus objetivos específicos correctos, que yo les diga ya están totalmente correctos, entonces redactarán las hipótesis, que es para la siguiente entrega. En esta todavía no lo hacemos, pero nada más para que quede de evidencia. ¿Ok? Bueno, entonces ya quedaría ahí. Nos vamos a ir directamente a las preguntas de investigación, que es el entregable para la siguiente semana. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en las preguntas de investigación? Revisar también los objetivos específicos, porque como recordarán ustedes, en la presentación anterior decíamos que los objetivos específicos son los que se investigan. Entonces, como estos son los que nos van a ayudar a investigar, tenemos que sacar estas preguntas de investigación con base en estos. Lo que redactamos como objetivo específico, vamos a sacar nuestras preguntas de investigación. Por ejemplo, el objetivo específico que teníamos de ejemplo de almacenar la energía eléctrica generada para ser utilizada en la iluminación, ¿cuáles serían las probables preguntas o qué es lo que tendríamos que investigar? ¿Verdad? A lo mejor lo más básico sería que la energía eléctrica, aunque en el caso de nosotros, pues bueno, se supone que esos ya son, por así decir, conocimientos que ya no tendríamos que investigar. Entonces hay que obviar aquellos conocimientos, digo, hay que obviar aquellas preguntas o aquella investigación de conocimientos que se supone que ya tenemos. Pero, por ejemplo, cómo convertir la energía mecánica en energía eléctrica, sí sería una parte de investigación, una pregunta de investigación. ¿De qué forma puede ser almacenada? Pues igual, ¿no? Podría ser una pregunta de investigación para determinar diferentes dispositivos o, no sé, baterías con las que se pudiera almacenar. E incluso qué tipos de luminarias podrían utilizarse si es que las vamos a cambiar o si es que son las mismas y las vamos a dejar, ¿no? Entonces, esas serían preguntas de investigación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Formular solamente las preguntas, ¿de acuerdo? No vamos a contestar nada, solamente vamos a ir formulando todas las preguntas que se nos vengan a la mente, todas las preguntas. Y después de ahí vamos a ir seleccionando cuáles vamos a investigar y cuáles no vamos a investigar. Por ejemplo, aquí, que la energía eléctrica, pues seguramente no la vamos a investigar, ¿no? No vamos a investigar desde que Dios dijo hágase la luz hasta nuestros días. Porque el marco teórico, esto nos va a servir para hacer nuestro marco teórico, porque es lo que vamos a investigar. Entre el marco teórico y el marco de referencia, ¿eh? Aquí van a salir todas. Pero lo importante de esto es que el marco teórico tiene que ser muy concreto, porque recuerden que estamos haciendo investigación aplicada.
Se supone que todos los conocimientos los vamos a aplicar y ya los tenemos, entonces no es necesario investigar sobre esto. Pero hay que ponerlas como probables preguntas, sí, ahí estaría, ¿ok? Bueno, vamos a poner esas. Eso es lo único, ese es el primer entregable. Si se dan cuenta, pues tampoco está difícil. Agarramos los objetivos, nos ponemos a redactar las preguntas, hacer las preguntas y esas las ponemos. Fin, hasta ahí quedó. Eso está muy sencillo. Ok, nos iríamos a la justificación. Ahí sí, en la justificación tenemos que determinar cuáles son los beneficios de hacer la investigación. Ok, ahí sí tratamos de justificar por qué vamos a hacer ese proyecto, por qué vamos a investigar o por qué queremos generar esa tecnología que estamos diciendo. Entonces, en esta sección se trata de exponer las razones, incluso también que nos motivaron a desarrollar el proyecto. Eso obviamente no tendría que ir en elección del tema. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a hablar del problema tampoco, ¿eh? El análisis del problema ya se quedó donde ustedes lo entregaron. Aquí no hablamos del problema. Vamos a hablar de cómo se beneficia, quiénes se benefician con la investigación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hay que ver sobre 5 aspectos principales que son estos: la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico o la utilidad para desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, aquí vienen algunas preguntas que nos pueden servir para redactar. Les vuelvo a comentar que no se trata de un formulario ni de un cuestionario para contestarlo. Se trata de que tengamos herramientas para poder redactar. Entonces, no importa si ustedes inician con la relevancia social y después con el valor teórico y terminan con la conveniencia, no importa. Ustedes tienen que redactar libremente, pero que tomen en cuenta que cuando estamos justificando, tenemos que decir para qué sirve, con quién se beneficia, cómo se beneficia, qué proyección tiene, qué problema técnico ayuda a resolver, qué valor teórico, si es que se genera algún tipo de conocimiento, cómo puede ayudar este conocimiento que se genere para hacer algunas otras investigaciones, en fin. Entonces, por eso está dividido así. Ahora, no es que le pongan ustedes subtítulo conveniencia y pongan a hablar de la conveniencia, tampoco. Relevancia social, no pongan estos como subtítulos, no son subtítulos, solamente son los aspectos que teníamos que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el aspecto de conveniencia, ¿qué tendríamos que decir aquí? Bueno, ya tenemos el desarrollo de la tecnología. ¿Para qué sirve esa tecnología? ¿Para qué va a servir? ¿Ok? Es decir, estamos diciendo, ¿qué tan conveniente es hacer la investigación? Porque pues si no es conveniente, si no sirve para nada y si no le interesa a alguien y nadie se beneficia, entonces no está bien justificado que se haga la investigación. Por eso es importante esta parte. Entonces hay que decir ahí eso. En la parte de relevancia social, ¿qué tenemos que decir? ¿Quiénes se benefician con el resultado de la investigación? ¿Qué personas, grupo, sector de la producción se va a beneficiar cuando este proyecto termine y se pueda implementar? ¿Quiénes se beneficiarían? ¿De qué modo se benefician? Como dice ahí en resumen, ¿qué proyección social tiene? Se referiría a esto, ¿no? ¿Qué relevancia social es la que tiene? Recordemos que toda la investigación tecnológica y que todas las tecnologías o el desarrollo tecnológico van muy de la mano con el beneficio de una demanda social o económica. Entonces, esto tiene que estar muy bien justificado. La otra parte sería, o el otro aspecto que tendríamos que ver, qué implicaciones prácticas, es decir, qué problema práctico es el que ayuda a resolver, y si este problema que se va a resolver puede darse a un mayor nivel, es decir, podemos hablar de la flexibilidad de la tecnología, si este conocimiento podría servir para otra gama de problemas prácticos que podrían resolverse. Otro aspecto que también podríamos tomar en cuenta es el valor teórico. Es decir, si a través de esta investigación se lograra llenar un hueco de información o de conocimiento que no existiera. A lo mejor estaríamos hablando así como de la investigación de frontera, un conocimiento no existente o que apoyara este conocimiento para desarrollar algún otro
proyecto, como dice ahí, sugerir recomendaciones para futuros estudios. Si pudiera sugerir recomendaciones o hipótesis para futuros estudios, esto sería importante que lo pusiéramos. Pero también es importante que si no lo tiene, si nosotros consideramos que no tiene valor teórico, tampoco hay que decirlo. Ni modo que digamos, este proyecto no tiene ningún valor teórico. No sirve para nada. No, o sea, que estamos tratando de buscar cuáles son esos beneficios de hacer la investigación. ¿Por qué sí vale la pena hacer la investigación? Y por último, el último aspecto sería la utilidad para el desarrollo de nuevas tecnologías. Si a través de el conocimiento que se genera, vamos a crear una nueva tecnología, o si es la aplicación de una tecnología que ya existe, la adaptación de una tecnología que ya existe, si nos ayuda a reafirmar algún conocimiento tecnológico o la relación que tuviera este con otro conocimiento, si vamos a hacer un tipo como de investigación incremental en la que son varias tecnologías y se generaría un nuevo conocimiento, en fin, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta para la justificación. La extensión de la justificación es una cuartilla. Entonces ya tenemos aquí suficientes pues cuestionamientos como para poder redactar acerca de esto. Si se dan cuenta, en ningún lugar habla del problema. ¿Ok? Bueno, sí dice, qué problema práctico, más bien aquí en la parte decía ahí, ¿no? ¿Qué problema práctico ayuda a resolver? Pero no nos vamos a meter en hablar de la problemática, ¿ok? No se metan ustedes a volver a hablar de la problemática. Solamente digan cómo se resolvería de acuerdo al análisis que hicieron ustedes de la problemática, cómo se resolvería. Ok, bueno, esa sería una cuartilla. Ese es el segundo avance o el segundo entregable. Nos faltan dos más. El tercero tiene que ver con la factibilidad. Fíjense que la factibilidad es diferente a la viabilidad y muchos la confundimos e incluso la utilizan de forma indistinta. Todos los proyectos tendrían que iniciar con que son factibles. ¿De qué viene de facto? De hecho. Es decir, que se pueden hacer. Se pueden realizar, sí o no. Ahora, dentro de la factibilidad de muchos de los proyectos incluso los dividen. Hablan de una factibilidad técnica, técnicamente se puede realizar. Hablan de una factibilidad económica, ¿no? Hablan de una factibilidad social, o sea, hablan de diferentes aspectos de que sí se pudiera realizar. Nosotros recordemos que no nos vamos a meter en nada de la parte económica porque no nos daría tiempo de hacerle un estudio económico o financiero a este proyecto. Entonces nos vamos a dedicar a ver la factibilidad. Ahora, cuando estamos hablando de viabilidad, tiene que ver con el beneficio que se tiene entre el costo y el beneficio. Ahora sí que el costo y el beneficio. Habla de la relación costo-beneficio. Me cuesta tanto el proyecto, pero el beneficio va a ser este. Eso es viabilidad. No podríamos hablar de viabilidad en este proyecto si no hemos visto nada de costos. Entonces nos vamos a detener solamente a ver factibilidad. Se puede realizar. Recuerden que estamos en toda la parte diciendo, en toda esta parte diciendo que sí podemos hacerlo, estamos tratando de justificarlo, estamos viendo quién se beneficia, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el problema, en fin. Y en la parte de la factibilidad hay algunas variables también que tenemos que considerar, como el tiempo que tenemos para realizarlo, el costo de hacer investigación, no de implementarlo, que es diferente, el cliente a quien van dirigido, el más importante seguramente, que es el acceso a la información, y el otro aspecto que tendríamos o la variable que tendríamos que considerar para la redacción de la factibilidad es el cambio. Al igual que en el otro, no son títulos y no son subtítulos, no es un formulario que se vaya llenando. Ustedes igual de forma en una cuartilla redactan libremente, inicien por donde quieran y terminen ustedes tratando de agotar todas estas variables. Entonces, la parte de factibilidad del tiempo se refiere a que una solución ya no es solución si esta llega muy tarde. Por ejemplo, en el caso aquí de la vacuna.
si tenemos una vacuna, a lo mejor de aquí a dentro de 3 años, ¿verdad? No sé cuánto tiempo más se tardaría, porque muchos incluso dicen que no se vacunan porque las otras anteriores vacunas llevaban el tiempo de 2 o 3 años en su realización y pruebas y demás, entonces nadie tiene la seguridad de que funcione. Y si esta llega dentro de 2 o 3 años, así como lo estamos pensando, pues seguramente ya ni siquiera va a ser solución, porque pues ya los que lograron inmunidad ya la tuvieron, los que ya no pudieron pues ya murieron, entonces pues ya para qué queremos la vacuna. ¿Ok? Pero por eso se te tiene que determinar entonces, es un factor de tiempo, es muy importante, ¿no? Una solución de un problema tecnológico siempre está condicionado por el tiempo, ¿no? Principalmente, en nuestro caso, por la amenaza de que la competencia o que alguien más está pensando en una solución. Y no seguramente, no quiere decir que la idea que yo tengo, nadie más la ha pensado. Pues seguramente la han pensado muchísimos, miles de personas seguramente tienen la misma idea. Y entonces la que la saque primero, pues es la que va a tener ese beneficio, que recuerden que las tecnologías pues tienen el beneficio económico en algún momento, ¿no? Se pueden o son susceptibles de comercializar. Entonces tenemos que pensar en esa factibilidad del tiempo. En el caso de nosotros, no lo vamos a implementar, ¿no? En el caso de nosotros, si no lo tenemos de aquí a diciembre todo el proyecto, pues ya no nos sirvió, al menos para esta asignatura no. Tal vez para el recurso o para otra cosa sí, pero para nosotros no, porque nuestro objetivo, que era pues acreditar la materia con 10, pues ya no nos va a servir. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta el tiempo. ¿Ok? ¿Qué sucede si cuando llegamos a esta parte de la factibilidad nos damos cuenta que nuestros objetivos no son alcanzables en el tiempo? Pues hay que reajustarlos. Tal vez fueron muy ambiciosos, ¿no? Entonces tendríamos que reajustarlos para que pudiéramos terminarlos en el tiempo de aquí a diciembre, porque tenemos que cumplir con los objetivos. Entonces esa parte sería de factibilidad del tiempo. ¿Tenemos el tiempo necesario o no lo tenemos? Lo que nos estamos planteando como objetivos, ¿es razonable que se termine de aquí a diciembre? Y si no, pues tendríamos que hacer un reajuste. El otro de los factores es la factibilidad del costo, porque sabemos que a mayor costo de la investigación, la solución sería menos eficiente, porque una vez que ya tendremos esto, la viabilidad del proyecto se reduciría. Nosotros no nos vamos a detener a revisar el costo en cuanto a la implementación. Estamos hablando del costo de la investigación. Y parece que luego no nos detenemos en eso porque pensamos que investigar no cuesta. Y sí cuesta. Ustedes están destinando incluso el tiempo que están ustedes destinando para hacer la investigación. Si nuestros objetivos, por ejemplo, es que vamos a hacer, no sé, un proyecto en un área rural de difícil acceso, ahí donde tenemos que llegar en helicóptero, por ejemplo, pues ese costo del viaje en helicóptero es de investigación. Todavía ni siquiera estamos implementando el proyecto, ni está implementado, solamente estamos investigando. Y entonces el costo de trasladarnos en helicóptero es muy alto, ¿no? Y tendremos que ir a lo mejor 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ida y vuelta, y no sé, eso implicaría un costo. Pensamos que no cuesta, pero por ejemplo, necesitamos una norma y esa norma la tenemos que comprar y esa norma es importada, pues bueno, eso también nos cuesta. Si tenemos que estar pagando el internet, también cuesta. O sea, investigar cuesta. No, no nada más es de la implementación. Los costos de investigación también deben de ser, como dice ahí, entre menores sean los costos de investigación, esto le determinará mayor eficiencia después al proyecto. La solución, pues, será mayor eficiente, más eficiente. Ok, bueno, entonces esto hay que considerarlo. El otro de los factores que tenemos que considerar es el cliente, a quién va dirigido, porque muchas veces si ideamos una solución que no va de acuerdo con lo que se piensa, con el factor humano, que es el que lo va a utilizar, como dice ahí, más que una solución se convierte en una bomba de tiempo, más que una idea brillante, puede convertirse en una bomba de tiempo.
Vamos a suponer que ustedes están pensando en que van a implementar o van a hacer un sistema que lo van a utilizar a lo mejor, no sé, personas de la tercera edad y que es un sistema totalmente tecnológico que funciona con la última de la tecnología, con dispositivos de alta gama. ¿Y qué pasaría si ustedes lo piensan para personas de la tercera edad, donde tal vez, digo, tal vez, pues hay personas que sí tienen mucha facilidad para la tecnología, pero que no están muy acostumbrados a esta tecnología, donde les dices, mire, tiene que bajar esta dispositivo, tiene que tener ese dispositivo y luego se conecta a tal lugar, de ahí baja una aplicación que la va a tener en su dispositivo, en fin, ¿no? Y se lo vuelve bien complicado. ¿Verdad? Tenemos que pensar en esto, que la solución tiene que ir de acuerdo con el factor humano, con la persona que lo va a utilizar. Si no va a pasar como el microondas de mi abuelita. Le regalaron un microondas el Día de las Madres hace como 25 años cuando salieron los microondas y terminó el microondas con una carpetita encima, una figurita arriba y adentro lo utilizaba para guardar sus medicinas, ¿no? Y era como su caja fuerte o su botiquín, pero nunca lo utilizó para la función que realmente se requería, ¿no? Porque pues no lo sabía utilizar, le daba miedo y bueno, o sea, no era una solución del cliente al que estaba destinado. Piensen ustedes en el cliente y que esa solución vaya acorde con el cliente, ¿ok? Bueno, con la persona que lo va a utilizar. El otro factor que siempre digo que es el más importante es el acceso a la información. Ningún proyecto de investigación fluye tan bien cuando tienes toda la información a la mano. Cuando no tienes información se convierte así como una investigación de frontera. No hay nada, ¿no? O sea, ¿de dónde te apoyas? ¿En dónde investigas? ¿A quién le preguntas? No hay nada. No hay proyecto factible sin acceso a la información. Por eso digo que es el más importante. Tenemos que determinar si realmente tenemos toda la información necesaria para que ese proyecto llegue a buen término, ¿no? Es decir, que tenemos la certeza de que la información, tenemos un acceso rápido, que no nos vamos a tener que esperar, no sé, 2 meses a que nos llegue la información porque, pues, no sé, está encriptada ahí en la NASA o es de información que tenemos que pedir a través del órgano de acceso a la información y de aquí a que nos contesten y regresa y en fin, ¿no? Ya pasó diciembre, enero, febrero y seguimos nosotros esperando la información. Entonces, ténganlo en cuenta. Aquellos que, por ejemplo, dicen, vamos a hacer igual el proyecto en una zona rural, bla, bla, bla. ¿Tenemos realmente acceso a la información? O sea, si hay personas que sepan, luego no lo tomamos en cuenta. Y nos topamos con que, por ejemplo, hay muchos proyectos que dicen, pues vamos a hacer este proyecto aquí en la escuela, ¿no? Y estamos aquí en la escuela, pues ¿cómo no vamos a tener el acceso a la información? Si aquí estamos. Y quieren, por ejemplo, los planos eléctricos del edificio, no están, no existen. Sí existen, pero nadie los tiene, ¿no? En la escuela pensamos que pues ahí en la escuela, pues ahí alguien los tiene, ahí luego se los pedimos y ya. Y nos damos cuenta que no. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Hay acceso a la información o no? ¿Ok? Y el otro factor que sí tenemos que tomar en cuenta, aunque a lo mejor aquí en nuestro proyecto no tanto, es que el desarrollo de la tecnología es muy rápido y lo que nosotros pensamos que, por ejemplo, era una buena solución para implementarlo dentro de 3 meses, podría ya no serlo, porque a lo mejor el siguiente mes ya salió la nueva versión, el nuevo lenguaje, la nueva tecnología. Y si no lo hacemos tan rápido y si no tomamos en cuenta esta factibilidad del cambio, pues a lo mejor resulta que ya cuando lo implementamos, pues ya ni siquiera refacciones vamos a encontrar, ¿no? Entonces es muy importante también. En nuestro caso, bueno, tenemos de aquí a diciembre, ¿verdad? Es una propuesta que obviamente pues sabemos que parte de precisamente de las características de la investigación tecnológica es que el diseño no es definitivo. El diseño pues se va cambiando conforme va cambiando también la tecnología. Entonces, bueno, en nuestro caso no es tan importante. Pero cuando realicen ustedes los proyectos de este tipo, sí tomen en cuenta, ¿verdad? Que lo que puede ser para nosotros muy, pero muy
no sé, en este momento muy novedoso, en 2 meses seguramente ya no lo será. Y no podemos incluso ni siquiera determinarlo, ¿no? Porque a veces hasta quisiéramos adivinarlo, porque, por ejemplo, yo recuerdo de las bombillas estas de que se tenían de las luminarias, estas incandescentes, pasaron años, años, años desde que yo era niña y pasaron muchos años hasta que estas cambiaran a las otras que eran las ahorradoras, ¿no? Pero si se dan cuenta de esa tecnología de las ahorradoras a las LEDs, fue rapidísimo. Yo creo que no duraron ni siquiera ni 5 años o ni 10 años esas luminarias, ¿no? Y ahorita ya no hay en ningún lado, menos las incandescentes, ¿no? Ahorita incluso tratan de emular a las incandescentes con LED para que se vean como incandescentes, aunque ya no lo son. Entonces, bueno, tenemos que tomarlo en cuenta, sí, ¿no? En nuestro caso, pues a lo mejor no tanto, pero este sería uno de los factores para redactar la parte de la factibilidad. Cuando ustedes tengan que redactar, por ejemplo, también en su proyecto de tesis, la factibilidad, pues tomen en cuenta todos estos factores. ¿Ok? Bueno, y aparte tendrían que ver con la factibilidad técnica, ¿eh? Y la factibilidad económica. Y por último, las consecuencias. ¿Ok? De factibilidad, pues yo creo que podríamos sacar fácilmente una cuartilla. Y después tendríamos que ver también las consecuencias. ¿Qué pasa? ¿Qué tan conveniente es efectuar o no la investigación de acuerdo a las consecuencias que se generen, ¿no? Algunos, como dice ahí, opinan que para fines científicos ni siquiera el investigador se tendría que cuestionar esta parte, ¿no? ¿Qué consecuencias puede haber? Es algo así como que me quiero deshacer del colchón y nada más voy y lo pongo afuera de mi casa y ya como no lo veo, pues ya, ¿no? A mí mi objetivo pues es sacar el colchón o el mueble de mi casa y yo ya no sé qué sucede con él. Bueno, tiene que ver, dicen, en aras del conocimiento el investigador no tendría que reflexionar en esto, pero sí como parte de nuestra ética, pues sí tendríamos que pensar, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucederá con esa tecnología una vez que se vuelva obsoleta, por ejemplo, ¿no? Todos esos materiales con los que se fabricaron o se construyeron son biodegradables, se pueden utilizar para otra cosa, se van a convertir en chatarra. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, ¿qué tendríamos que pensar nosotros, no? Tendríamos que decidir si lo haríamos o no. Si nos pusiéramos a pensar en eso, pues a lo mejor ni haríamos nada. Pero bueno, ¿qué sí es lo que tendríamos que hacer nosotros como consecuencia? ¿Qué podríamos poner en esta parte? Bueno, ¿qué pasaría? Serían las consecuencias. ¿Qué pasa si la tecnología que se genera por nuestro proyecto de investigación la implementan? Entonces ahí encontraríamos a lo mejor algo que va a reforzar también la justificación. Ah, bueno, si se implementa, pues se reduciría en esto, se aprovecharía mejor esta situación, en fin. Pero, ¿y qué pasa si el problema no fuera resuelto? Porque eso sí no lo hemos contestado. ¿Qué pasa si el problema no fuera resuelto? Es decir, si no hago la investigación, ¿qué sucede si todo siguiera igual? O sea, dijeran ustedes, ay, no, pues no va a seguir igual, porque esto de aquí a 10 años, o de aquí a 5, o de aquí a 3, si no se resuelve, entonces puede generar un caos, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que contestar principalmente. ¿Qué sucede si la tecnología generada por nuestro proyecto se implementara? ¿No? Bueno, se volvería más eficiente, bla, bla, bla. Pero principalmente, ¿qué pasa si no se hace nada para resolver este problema? Entonces ahí ponemos la parte de las consecuencias. Y eso es lo que tenemos que entregar. Entonces el entregable son 4 aspectos. El primero de ellos, las preguntas de investigación. Me voy a regresar porque aquí no puse ninguna de entregable. Me voy a regresar y vamos a poner las preguntas de investigación de acuerdo a los objetivos específicos. De ahí vamos a generar nuestras interrogantes de qué es lo que tendríamos que investigar para lograr ese objetivo y ahí las vamos a ir poniendo. Luego, paso número 2 o entregable número 2, poner la parte de la justificación y exponer ahí qué tan conveniente es, para qué sirve, quién se beneficia, cómo se benefician,
qué proyección tiene, qué problema práctico ayuda a resolver, si ayuda a resolver otros problemas prácticos o solamente el de nosotros, si se logra llenar algún hueco de conocimiento, si se genera un nuevo conocimiento, si apoya una teoría, por ejemplo, o si sugiere algunas ideas o recomendaciones para futuros trabajos o estudios, además de que si se puede crear una nueva tecnología a partir de este conocimiento, si se está implementando una tecnología que ya existe, si reafirma un conocimiento tecnológico que ya existe también. En fin, todo esto se refiere a la justificación. Y después hablamos de la factibilidad, es decir, que sí se puede realizar en cuanto al tiempo que tenemos no sé, para desarrollarlo de aquí a diciembre, en cuanto al costo de investigación, si tenemos para afrontar los costos de investigación de aquí a diciembre, también si está y de alguna forma alineado o concordante con el factor humano, con el cliente, o si estamos pensando a lo mejor en una tecnología muy sofisticada para un área rural en donde, pues, no sé, no hay servicio de internet y que nuestra tecnología, pues, sí requiere del servicio de internet y además que sea muy estable, entonces ahí hay que verlo. Y después la factibilidad de acceso a la información, si se tiene o no la información necesaria para llevarlo a buen fin, la factibilidad del cambio también, si esta parte de la tecnología puede incorporarse o cuánto podría incluso servirnos en el tiempo, ¿verdad? Y la parte de las consecuencias, principalmente qué pasa si la tecnología que generamos por nuestro proyecto se puede implementar o qué pasaría si no se implementa y el problema no fuera resuelto de forma inmediata, ¿no? ¿Qué pasaría? Seguramente no todo siguiera igual, o sea, llega un momento en que esto pues, resultaría terrible, ¿no? Tal vez. Ok, eso es lo que tenemos que poner. Entonces me voy a salir de allí y les pregunto si tenemos alguna duda de lo que tenemos que entregar. Esto es para la siguiente sesión. Digo, no, para la siguiente semana. Para el próximo lunes. Sí, para el día 11. Ah, ok. Ajá. Bueno, de mi pregunta es, creo que ya lo había dicho, pero es que estaba checando lo de mi audio. Este, eh, que si cada una de estas es de una cuartilla, o sea, las preguntas de investigación, la justificación, la factibilidad y las consecuencias, cada Así uno es. de, cada uno es de una cuartilla. Sí, bueno, las preguntas de investigación no necesariamente son una cuartilla porque recuerden que solamente son las preguntas sin contestar, no se Ah, ok, contestan. ok, entonces Entonces, pues bueno. esas no necesariamente tiene que ser una cuartilla. Incluso tal vez hasta saldrían más y no lo sabemos. Háganse todas las cuestiones todos los cuestionamientos, pues, que crean ustedes necesarios, que necesitan solventar para toda la investigación. No, incluso ahí, no sé, a quién iría dirigido, quién lo manipularía esta tecnología. Todo eso lo vamos a tener que investigar, si no en el marco teórico, sí en el marco de referencia. Entonces, esto nos va a apoyar muchísimo para que vayamos viendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Ah, ok, sí, está bien, profesora. Ok, Gracias. y de lo demás, pues sí es una cuartilla. En la parte de la justificación sí es una cuartilla, en la parte de la factibilidad es una cuartilla, y en la parte de las consecuencias, en lo posible, también una cuartilla. Entonces, pues solamente serían pues 3 cuartillas, ¿no? Ahora los podemos ir haciendo como de forma, paralela. Pues yo creo que sí, porque si todos tenemos eh, los objetivos específicos, pues sí nos las podemos dividir, ¿no? Uno sacan las preguntas de investigación, el otro puede hacer la justificación, o sea, no van no es una actividad que tenga que hacer uno que termine y el otro lo empieza, o sea, se puede hacer de forma indistinta. Pero sí es importante que lo compartamos y que todos lo conozcamos y que además estemos de acuerdo con lo que dice, ¿no? El otro compañero, porque si no, luego ya resultan cosas diferentes. Ok, chicos, no sé si tienen alguna otra duda, porque pues eso es todo Profa, lo que tendríamos que ver el día de hoy. Sí, dime. la parte de la factibilidad, ¿es una por todos los rubros o una de cada rubro de la factibilidad? No, la O del factibilidad es tiempo, una costo y eso. sola. Ah, La ok. factibilidad es una sola y es una cuartilla. Los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para redactar esa factibilidad
sí son esos que tienen que ver con el costo, el cliente, el tiempo, el acceso a la información y el cambio. Son para que nos ayuden a redactar, pero no los pongan como títulos y subtítulos de ninguna sección. La sección o la parte esa se llama factibilidad, y de ahí eso nos ayuda a redactar. Es para redactar solamente. Ok, profe, gracias. Yo, una duda. Dígame. ¿Forzosamente debe de ser la cuartilla o nos podemos extender un poco más? ¿O qué pasa si nos Sí. extendemos? Sí, podrían extenderse un poco más. Lo que sí es la recomendación es que, por ejemplo, esta parte de los proyectos de investigación no deberían de ser tan extensos, ¿no? Porque se supone que el fuerte de la investigación viene después. Este es como un preámbulo, por así decirlo, para ponernos en contexto qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para quién lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y después ya viene el fuerte de la investigación. Entonces, por eso no tendría que ser tan extenso. Por eso yo les pongo como extensión de una cuartilla. Pero no podría, si se extienden, pues no pasa nada, ¿no? Nada más que no pasara de 2 cuartillas, por ejemplo, porque a lo mejor si ya pusiste 10 cuartillas, pues va a ser más extenso que el marco teórico, porque vamos a ver que el marco teórico tiene que ser muy concreto. ¿Y qué tan concreto va a ser el marco teórico para nosotros? Tanto así como 6 o 7 cuartillas, no más. Debe de ser muy, muy concreto. Porque pues eso es lo que decimos, copiamos, pegamos, y ahí se va. Recuerden que todos los proyectos son de redacción propia. Entonces tenemos que redactarlo, no tenemos que copiar y pegar. Y dentro del marco teórico, pues tan extenso como 6 cuartillas, pues ya es demasiado. Van a decir, pues si ya nada más para redactar una, ya la estoy pensando. Ok, entonces sí, sería más o menos así como una cuartilla, pues yo pienso que sería bien. Profesora, esto se entrega en un solo archivo, ¿verdad? Cada una de las... Así es corregido desde elección del tema, si es que hay que corregir todavía de elección del tema, todo pasando por el análisis y luego le aumentas todo lo demás. Entonces aquí ya se va a ir acumulando todo el trabajo. Que aunque ya haya quedado bien la elección del tema, tienes que volverlo a incluir, porque yo de ahí me baso igual para ir viendo que vaya con una continuidad todo el trabajo y que incluso no se vaya repitiendo. Porque luego, les digo, hablaron en elección del tema del problema, se pasaron al análisis del problema y ya hablaron del problema, ¿no? Obviamente. Y llegan a la justificación y se ponen a hablar otra vez del problema. Y ya hablan de la factibilidad y ya hablan otra vez del problema. Y se van a las consecuencias y ya hablan otra vez del problema. Y entonces toda la sección se va convirtiendo en todo problema, sin propuestas. Entonces tenemos que ir poniéndole en cada uno de los rubros o partes del trabajo lo que nos dice el título. Si dice el título justificación, solo hay que hablar de justificación. Si nos dice factibilidad, hay que hablar de la factibilidad. Y donde diga problema, ahí hay que meter el problema. Entonces lo que yo sigo viendo... Es que, bueno, pensé que solamente cuando se hacían correcciones era agregárselo lo que sigue, pero entonces siempre se tiene que ir añadiendo. Así es, Okay. Sí, es corregido y aumentado, ¿ok? Todo otra vez. Ok, sí, gracias. De acuerdo. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? Creo que esto está muy sencillo. Creo que estaba más complicado lo del análisis, ¿no? Y sacar los objetivos. Esto, si ya están bien los objetivos, pues seguramente, pues ya van a estar bien. Pero para esto, pues yo tengo que revisar los objetivos y hacerles mis observaciones sobre algunos de los objetivos, que algunos, pues sí, ya me di cuenta que no están tan específicos como deberían de estar, para que les ayuden también ustedes a sacar estas preguntas de investigación, ¿no? Y sacar la justificación, sacar las hipótesis también, que de ahí también se van a generar, y que eso ya sería otro rollo. Entonces ya con eso nos quedaríamos. Si no hay ninguna otra duda, pues entonces los dejo para ir a que hagan lo que tengan que hacer. Yo voy a ir a hacerme un cafecito que no he desayunado. ¿Tienen alguna otra duda? O digan que no, por lo menos se quedan todos callados, no sé si me oigo o ya me quedé. Por el momento no. No, maestra. Muy bien. Ok, chicos.
Recuerden que también es muy importante que solamente estamos tomando en cuenta las actividades de los compañeros que están en la sesión, porque luego sucede que, ¿qué sucedería si estuviéramos presencialmente? El trabajo no llega solo. Ya lo mandé, ya hay que luego lo revise. Si no están aquí, pues bueno, pues van a tener ahí falta en clase, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, vámonos, que tengan buen inicio de semana y nos vemos entonces el próximo jueves.